de Chile. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica 8:22 para profundizar en el informe de finanzas públicas conocido ayer que entregó el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Estamos en contacto hasta ahora con el economista académico de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por el contacto. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, bueno, ayer ya revisamos los datos más importantes. El Ministerio de Hacienda entregaba estos antecedentes que son bien relevantes para proyectar la economía a mediano o largo plazo. ¿Con qué escenario se va a enfrentar el próximo gobierno desde el punto de vista macroeconómico? A ver, creo que hay dos puntos muy importantes que nos informaron ayer desde el Ministerio de Hacienda. El primero de ellos es, por un lado, el aumento importante del gasto que se va a realizar este año. Pensemos que por primera vez en muchos, que podría ser en varias décadas, vamos a llegar a un gasto público del orden del 30% del PIB. Es un número muy grande que hace relación con el aumento de los apoyos a los hogares, como bien sale en el informe. Buena parte de esto viene por temas del ingreso familiar de emergencia. Más de la mitad del aumento viene por ese concepto. Ahora, por el lado de los ingresos, también hay un lado positivo de los ingresos, que hay un aumento de la recaudación tributaria más allá de lo esperado. Y por otro, lo que ya sabemos hace mucho tiempo, ya desde el comienzo de años, el cobre nos está dando una buena mano. Sí. Y también hay alzas del precio promedio para este año del precio del cobre al orden de $4 con 11 centavos la libra. Esas dos cosas, por un lado un aumento del gasto y por otro lado aumento de los ingresos, pero con un mucho mayor aumento del gasto que va a dejar un déficit efectivo de 7,1% del Alejandro, PIB. ese déficit tiene que ser financiado. Ajá. No con los ingresos, porque no va a alcanzar a pagar con eso y queda este balance negativo para el país. Va a tener que ser financiado con mayor deuda y mayor uso de los fondos soberanos, lo cual obviamente resta un poco de espacio para el futuro gobierno en términos de que la deuda va a crecer un poco más en su monto, y también vamos a tener que revertir, como sale en el mismo informe, en un periodo relativamente corto, este déficit de 7,1%, que es bastante grande, sí, necesario, que duda cabe, Alejandro, pero también genera que en los próximos años vamos a tener que tener un manejo del aumento del gasto más equilibrado, más restrictivo en términos de poder converger a un nivel de gasto más acorde con nuestras posibilidades más de mediano y largo plazo. Sí, Alejandro, respecto al déficit en particular, usted decía era necesario, por supuesto. Ese 7,1, ¿cómo lo dimensionamos, no? para dar cuenta en un contexto tan excepcional como este? ¿Es alto o está de acuerdo a lo que se necesitaba para el momento? A ver, dos cosas. Creo que en términos de nuestra proyección de regla fiscal, el déficit tiene que ser con esta medida que se ha creado Chile, de que el déficit tiene que estar relacionado en base a cuáles serían nuestros ingresos en periodos normales. Y el balance ajustado, llega a ser 9,5, aún más alto. ¿De qué estamos hablando? Es como si en una familia ganamos, no sé, 90 pesos al mes y gastamos 100. Más o menos estamos hablando de ese orden y tenemos que pedir prestado 10. Es un monto grande, pero creo que está en línea, sí, con lo que el país requiere en este momento, requería en este momento de la pandemia. Entendamos que la pandemia ha sido mucho más dura y más duradera de lo que pensábamos. Si nosotros hubiéramos estado aquí un año atrás, hubiéramos estado pensando que la pandemia iba a terminar de aquí a unos pocos meses. Pero vamos a cumplir ya casi 2 años, vamos a llegar ya a casi 2 años de pandemia y seguimos con una situación compleja, con incertidumbre en los hogares, con un mercado laboral que, por desgracia, sigue marcando números bastante negativos. Creo que el gran tema que tenemos hoy día en Chile es el tema del empleo. Hemos tenido un aumento de la actividad económica. De hecho, el mismo informe del
el Ministerio de Hacienda hace un aumento del crecimiento económico por sobre lo que tenía pronosticado hace 6 meses atrás. Alejandro. Llegamos a una cifra de 7,5, un poco más baja que las expectativas del mercado, pero el empleo sigue bajo. Sí. Alejandro, el Ministerio proyecta holguras fiscales por cerca de 3.000 millones de dólares para el siguiente gobierno. ¿Usted cree que son cifras razonables dado el contexto en el que estamos? ¿Cómo va a limitar eso la llegada del siguiente gobierno en materia fiscal? 3.000 millones, si estuviésemos en un periodo relativamente normal, un año, no es una cifra tan pequeña. Y eso se da gracias a que estamos en una situación con un cobre bastante bueno y que aumenta las arcas fiscales. ¿Okay? Ahora, lo complejo que va a tener el próximo gobierno es que vamos a llegar efectivamente con un gasto fiscal muy grande como el que vamos a tener este año, que no se va a poder seguir aumentando porque ya más de 30% claramente es un número muy grande, 30% del gasto que sea del gobierno, de toda la economía, que el 30% sea del gobierno es un número bastante alto, va a tener que cortarse a la baja. Ahora, en tiempos normales diría que no es un número tan complejo. Ahora no sabemos cómo vamos a llegar a marzo del próximo año, por lo tanto, cuántas de las medidas van a tener que seguir siendo necesarias, quizás en una medida mucho menor, en montos mucho menores. Pero todavía parte del Ejecutivo, no solamente en términos de dinero, sino que también en términos de gestión, todavía muy abocada al tema de la pandemia, y eso obviamente quita espacios de maniobra a un nuevo gobierno. Por supuesto. Diría que se la mezclan las dos cosas, menos ingresos, puesto que estamos con un gasto comprometido muy importante, tenemos un nivel de desempleo importante, como ya mencioné, pero también el tema de estar gastando mucha energía en el tema de la pandemia, que en buena hora, no estoy diciendo que no se gaste en eso, por supuesto, pero obviamente genera que esa energía, esa capacidad del Estado, no monetaria simplemente, y aquí quiero ser bien enfático, el Estado tiene limitaciones de dinero, pero también de capacidades técnicas, totalmente abocadas al tema de pandemia, obviamente no permite hacer de buena forma las otras actividades. Y va a ser una limitante, imagínense, por cierto, lo que va a ser el próximo año con educación. Sí. Si es que vuelve todo más a la normalidad, ¿cuánto se va a requerir de esfuerzo en esa área? Bien, tan importante? Y va a ser una limitante, por cierto, para el próximo gobierno, sea quien tenga que asumir este desafío. Exactamente. Alejandro, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buen día. 8:30, estamos cerrando agenda económica. Les recordamos que hoy continuamos con el ciclo de entrevistas con los encargados económicos de los programas de los candidatos a las primarias. Hoy es el turno de Claudia Sangüesa, la economista a cargo del área económica del programa de Gabriel Boric. Gracias por acompañarnos. Viene Jacinta Molina con las noticias internacionales.